acompañarnos a través de Estela Maris TV. Soy Mirsi Aguirre Pleité. Saluditos cordiales para todo el equipo de producción, para nuestro director, el padre Anton Grech, para usted que nos está observando en la comodidad de su hogar y en diferentes lugares. Muchas gracias. Hoy tenemos a un invitado del partido Voz. Se trata del licenciado Danilo Santos Salazar. Él tiene 51 años de edad, es licenciado en Ciencias Políticas, columnista de prensa, experto en planificación estratégica e incidencia política, asesor de organismos nacionales e internacionales. Cuenta con 32 años de experiencia en desarrollo comunitario en la República de Guatemala. Así es de que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Somos El Poder en Juego. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mirsi. Gran nombre para el programa, la verdad. Aquí a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Son 32 años de estar cerca de diferentes comunidades en el territorio nacional. ¿Por qué quiere ser diputado de este departamento? Precisamente porque a través de esos 32 años, Mirsi, de estar en comunidades, de buscar soluciones a problemas en las comunidades, de buscar financiamiento para solucionar esos problemas y de muchas veces solucionarlos, la situación en el país a nivel general no ha cambiado demasiado. Hay dos Guatemalas, una profunda, olvidada por el Estado, con muchos problemas, y otra urbana, que se olvida que hay problemas en la Guatemala profunda. Entonces creo que hay que llegar al Estado para acercar al Estado a las comunidades. Y esos 32 años me han dado esta lección. Se pueden seguir haciendo cosas y es loable, pero tenemos que tener un Estado tutor, rector del desarrollo y el progreso de la población. ¿En las comunidades de Izabal también ha tenido acercamiento? En todo el país. Yo me he desarrollado en el Quiché, en Huehuetenango, en las Verapaces, en Escuintla, en el Petén y en el departamento de Izabal también. Y déjeme decirle, Mirsi, que la realidad no dista mucho de departamento a departamento. Es decir, existen esas dos Guatemalas. Usted se va aquí a Las Pavas y es una realidad completamente distinta de la que hay en Santo Tomás de Castilla, aunque en Santo Tomás de Castilla seamos una aldea. Usted se va a Quetzalito y la realidad es completamente distinta. Usted se va a la última comunidad que hay en el Estor, el Zapotal, sí, y no hay carreteras. No hay servicios de salud, la realidad es difícil. Usted se va a las comunidades que están en la cuenca del río Motagua y la realidad es complicada. Es decir, basta caminar unos kilómetros para darse cuenta de la diferencia de las dos Guatemalas que tenemos a nivel de país, y el departamento de Izabal no es la excepción. Usted es barrio porteño, pero ha permanecido largo rato también fuera del departamento. Por supuesto. Como la mayoría de los que nos forjamos una carrera profesional, antes no existía el CUNISAB. Sí. Antes no existían las universidades privadas. Si usted quería estudiar más allá del bachillerato, tenía que irse de Puerto Barrios, no digamos de la aldea de Santo Tomás de Castilla. Todos íbamos a estudiar, o la mayoría íbamos a estudiar a Puerto Barrios, o estudiábamos en la Vía de Lemus. Pero después de eso tenía que emigrar para poder ser profesional. Entonces hay muchos profesionales, más o menos de mi generación, digamos, ¿no? Que se tuvieron que formar en la ciudad capital. Y a partir de que usted se gradúa y empieza a encontrar un mercado más amplio también, ¿no? Para las distintas profesiones que existen, y yo eso lo agradezco a la vida porque me permitió conocer toda Guatemala y muchos de sus problemas, y al venir a mi departamento constatar que son prácticamente los mismos, y los orígenes son los mismos, porque no es que nos gobiernen distintas personas en un departamento y en otro, es decir, pertenecemos a un mismo estado, y los orígenes son fundamentalmente económicos, los orígenes son fundamentalmente de exclusión social y de falta de oportunidades, de falta de inversión y desgraciadamente de una corrupción terrible. En sus redes sociales se ha apreciado de que ha visitado diferentes instituciones, diferentes lugares del departamento de Izabal. En torno a toda la problemática que usted ha analizado, ¿cuáles son las propuestas que tiene para los izabalenses? Gracias por la pregunta.
Varias. Voy a tratar de escoger algunas específicas para no extenderme mucho. La primera, creo que hay que reformar la Ley General de Electricidad. ¿Por qué? Porque tal cual está, no permite a las comunidades generar su propia electricidad. Si usted quiere tener su propia electricidad como persona individual, la ley se lo permite hacer, pero como comunidad no lo puede hacer. Y esa puede ser una solución a una problemática difícil que tenemos, no solo en el municipio de Puerto Barrio, sino en todo el departamento de Izabal y en todo el país. Porque aquí tenemos agua para generar electricidad, aquí tenemos sol para generar electricidad, aquí tenemos incluso geotermia para generar electricidad, pero hay que invertir. Esa es la primera propuesta. La segunda, creo que hay que bajar la cantidad de diputados de 160 a 128. Yo propongo que se elimine el listado nacional y que queden solo los diputados distritales, porque los diputados distritales, su número se define en función de la densidad poblacional que hay, ¿verdad? Y esta va a seguir subiendo. Antes éramos 7, 8 millones, hoy somos 19. Sí. Entonces, si sigue habiendo más población, van a haber más diputados por cada distrito. Y los diputados del listado nacional nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. En el departamento incluso algunos no conocen ni siquiera los distritales, no digamos en el listado nacional. Entonces esa es otra propuesta, eliminar el listado nacional y que solo hayan 128 diputados para todo el departamento. La tercera, creo que hay que intervenir la empresa portuaria. Yo al llegar al Congreso de la República, de acuerdo al artículo constitucional que lo permite, propondré la intervención de la empresa portuaria para resolver de fondo problemas como por ejemplo el salario mínimo de los _A, como por ejemplo los contratos que son lesivos para el Estado, como por ejemplo la situación de PAAME ahí, que nadie sabe nada qué hacen, ni cuánto generan, ni cuánto ingresan, ni qué, o sea, eso es un desorden. Hay que poner orden en la empresa portuaria para que esos recursos además se queden en nuestro departamento. Y dentro de ese tema de la empresa portuaria también haré una propuesta para reformar la ley orgánica de la empresa portuaria y que las utilidades que se le dan al gobierno de Guatemala se le den al departamento de Izabal. Ya se le dan a los 5 municipios, pero las municipalidades las distribuyen como ellos quieren. Pero por ejemplo la ruta Jacobo Arbenz Guzmán, aquí es un atentado salir de Santo Tomás al cruce y tenemos dinero para ello. Dos propuestas más rápidamente. La expansión de la cobertura en servicios de salud. La salud tiene que llegar hasta las comunidades. Tiene que ser una salud preventiva, es decir, tenemos que llevar los servicios de salud hasta donde viven las personas y no esperar que estén graves, que estén sumamente enfermos, para que busquen los servicios de salud que se saturan los servicios primarios. Y la última, podría mencionarle más, pero la última, voy a proponer legislar el cobro que se hace para el porcentaje de las remesas. Cada dólar que manda un familiar nuestro de Estados Unidos, nosotros aquí solo recibimos 0.85 centavos de dólar. Multiplique eso por miles de millones de quetzales y de dólares, porque las remesas son el primer lugar de ingresos en el país, más allá de las exportaciones. Hay más remesas, entra más dinero a Guatemala por remesas que por azúcar, que por textiles, que por cualquier cosa que a usted se le ocurra que exporte el país. Entonces no se vale que quienes sostienen el país no solo les cuesta tanto mandarnos el dinero a nuestros familiares, a su mamá, a su abuela, a su hermana, a su esposa, sino que además se les cobra un excesivo porcentaje simplemente por hacer ese traslado de dinero. Entre sus propuestas para los izabalenses está combatir la corrupción. ¿De qué forma? A través de la fiscalización. El Congreso de la República aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación cada año en noviembre. Cada año en noviembre se decide cuánto va a gastar el gobierno central, el Ejecutivo, para atender las necesidades de la población. Ese es el supuesto. Después de aprobar ese presupuesto, hay que regresar al departamento, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a Caminos, a la empresa portuaria, al IX, a todo lo que se le ocurra que recibe fondos de ese presupuesto que se aprobó, para observar y fiscalizar que se esté ejecutando correctamente, honradamente, profesionalmente y técnicamente bien. Así se combate la corrupción. O sea,
no ofreciéndole plazas a la gente, no pidiendo comisiones por el listado geográfico de obras. Lo que se trata de la fiscalización es combatir la corrupción. Si se fiscaliza, la corrupción baja. Eso sí, fiscalizar con honradez, ¿verdad? Y la fiscalización no es mala per se, porque hasta la han satanizado, pero si usted hace bien su trabajo, pues yo puedo decir cuando fiscalice, Mirce hace un muy buen trabajo en el lugar donde está, hay que apoyarla más. Ahora, si no hace bien su trabajo y está utilizando el dinero de la gente, de sus impuestos, se tiene que decir, se tiene que corregir. ¿Cómo tiene previsto desarrollar el plan para elevar el nivel de vida de los izabalenses? En este caso, por ejemplo, el tema del agua. Sí. El tema del agua pareciera, cuando nos acostumbramos a algo, después ya no le damos mucha importancia, ¿no? Se vuelve parte de la cultura. Eso es el tema, el enlace entre costumbre y cultura. En Izabal tenemos mucha agua, pero no en el grifo de nuestras casas. Una manera de elevar la calidad de vida de las y los izabalenses es que haya plantas de tratamiento de agua potable en los 5 municipios. Que el agua que llegue a su casa sea agua potable, pero hay que invertir para eso. Esa es otra propuesta. Además, estoy planteando, como una propuesta también, hacer una mega planta de tratamiento en el lago de Izabal, en el municipio del Estor. Tenemos la masa de agua dulce más grande del país en el departamento de Izabal y no tenemos agua. Eso es un sinsentido. Eso eleva la calidad de vida. ¿Por qué? Porque entonces su bebé no se va a enfermar del estómago, porque entonces usted no va a tener una infección bacteriana, porque, etcétera. Es decir, el agua eleva la calidad de vida. Electricidad, esa es otra forma de elevar la calidad de vida. Ahora, incluso para poder estar informado y tomar buenas decisiones, los teléfonos inteligentes son importantísimos. Hay muchas comunidades que no tienen electricidad y que no tienen señal de internet. Esta es otra forma de elevar la calidad de vida. Elevar la calidad de vida, otra propuesta, que todos los proyectos de graduandos profesionales que resuelvan un problema nacional. Vamos a suponer que usted se va a graduar de ingeniera forestal o agrónoma y usted propone cómo hacer el aprovechamiento de los ríos del departamento de Izabal para potabilizar el agua. Y es una tesis que es aprobada, que científicamente quienes saben de la materia dicen, esto es bueno, usted se gradúa, esto es una buena tesis. El Estado tiene que financiar ese proyecto. Es decir, para eso son los profesionales. Y así en la medicina, y así en biología marina, y así en ingeniería civil, y así en arquitectura. Todos hacen tesis para graduarse, o por lo menos hasta hace poco. Ahora están cambiando un poco las reglas y por eso es que tenemos menos soluciones a los problemas. Pero una manera de mejorar la calidad de vida es financiar a los graduandos profesionales las propuestas que resuelvan problemas del país. Y podría seguir, hay muchas maneras. Estamos dialogando con el licenciado Danilo Santos, candidato a diputado por el departamento de Izabal por el partido VOZ. Licenciado, ¿cuál sería su primer prioridad al momento de ganar en el departamento de Izabal y ser parte del Congreso de la República? Sentarme con los otros diputados o diputadas electas del departamento. Eso sería lo primero que yo haría. Sean de mi agrado o no, sean de mi partido o no. Para plantearles, y lo digo desde ahora, una agenda departamental de trabajo. Para que las 3 personas que estemos representando al departamento de Izabal tengamos una agenda, porque al final vamos a representar al pueblo de Izabal, no solo a nuestros electores, y por supuesto no a nosotros, y por supuesto no solo a nuestro partido. Eso sería, pero lo primero que haría. De ahí para adelante pueden pasar muchas cosas, pero eso sería lo primero que haría. ¿Cómo mejorar, cómo fortalecer el sistema de salud en el departamento? Hay que invertir en los diferentes niveles de salud. Hay puestos de salud y centros de salud. En los puestos de salud tiene que haber no solo más personal, sino también más medicinas, ¿sí? Y más equipo que permita movilizar enfermos.
El sentido de los diferentes niveles de salud es que llegue la menos cantidad posible de gente al sistema primario, es decir, al hospital. Pero en este caso, son tan precarios los servicios que se prestan en los niveles de salud, en los puestos y de salud, digamos, en las comunidades, en los puestos de salud, y se me fue el otro nombre, que lo que hacen es referencia. Entonces, si usted va a un puesto de salud, lo que hacen es decirle, váyase al hospital. Es decir, no tenemos capacidad para tratar un trauma, no tenemos capacidad para tratar una placenta previa, no tenemos capacidad para una fractura expuesta, no tenemos capacidad, qué sé yo, para esas cosas que se pueden tratar precisamente en los diferentes niveles del sistema de salud. Entonces hay que invertir en ello. Para que la salud llegue a las comunidades, en las comunidades tiene que haber infraestructura, recurso humano, medicina y capacidad logística para poder mover un enfermo o una enferma en el caso lo necesite. ¿Cómo se hace eso? Ampliando el presupuesto del Ministerio de Salud en lo referente a cobertura. En el tema de educación. Ese es un tema muy complicado porque han empezado, o se empezó a desmontar la profesionalización de las y los estudiantes y de los graduandos desde hace mucho tiempo. Pero una manera de hacerlo es ampliar otra vez la cobertura para cerrar la brecha y tener un plan para cerrar la brecha de esos 200 años que necesitamos, que pareciera sacado de una novela, pero es que es cierto, porque los muchachos y las muchachas después de tercero básico o se van a los Estados Unidos de migrantes o se van a buscar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener más cobertura de institutos básicos y de bachillerato, pero eso podría ser, digamos, fútil, porque es, bueno, hagamos más construcción, pero de acuerdo en el departamento de Izabal a lo que hacemos y producimos. Por ejemplo, un bachillerato marino mercante. Aquí tenemos todas las posibilidades para tener un bachillerato marino mercante. Si usted es hijo o hija de alguien que trabaja en la empresa portuaria, cuando entra en la empresa portuaria, entra sabiendo nada del puerto. Todo lo tiene que aprender. Eso es un déficit, eso es ineficiencia. Pero si usted va a un bachillerato marino mercante, como hijo de alguien que trabaja en la empresa portuaria, cuando usted salga graduado de ahí y cuando le toque la plaza que le va a dejar su papá o su mamá, usted ya puede optar a que usted va a ser electricista, usted va a ser operador de montacarga, usted va a ser operador de esto, usted va a ser operador de aquello, usted va a trabajar aquí, usted va a trabajar allá. Además, por ejemplo, se puede embarcar y tener convenios con las empresas que ahora tienen convenios con la empresa portuaria y estar certificados. Eso es una manera de llevar la educación a las necesidades que tenemos. Aquí tenemos necesidades de refrigeración, de electricidad, de mecánicos en diésel, en gasolina, etcétera. Hacia ahí hay que llevar la educación. Si no la lleva, pero no solo en el casco urbano, sino a nivel del departamento, por un lado. Y por otro lado, tenemos una zona libre de industria y comercio, que es una gran bodega, carísima, por cierto, que solo sirve para almacenar cosas, pero no se manufactura nada. Una manera de mejorar la educación es agregarle valor a nuestros productos, que la zona libre de industria y comercio no esté solo en ese lugar físico que está aquí, entre Santo Tomás y el Cruce, sino que pueda estar en cualquier lugar del departamento de Izabal y se pueda montar una maquila o un ingenio de cardamomo o qué sé yo. Hay muchas maneras, pero entonces hay que captar a las y los estudiantes para que se especialicen en aquello que producimos en el departamento. Eso mejora la cobertura y mejora la calidad de la educación. Especialmente para el Estor y para el municipio de Livingston, ¿qué propuestas hay? Hay dos, sí. Hay dos en realidad, y no solo para Livingston y el Estor, sino también para Puerto Barrios. La primera es volver o darle la importancia que tiene la industria del turismo. En el departamento de Izabal, la segunda entrada de recursos al departamento la genera el turismo, pero no es reconocido como tal. Entonces, yo estoy proponiendo que se abra una bolsa de inversión para quienes están en la industria del turismo. Y esos 3 municipios,
tienen mucho que ver con el turismo en el departamento de Izabal, tanto el Estor como Livingston como el propio Puerto Barrios. Para el Puerto Barrios en específico, el Motagua. Producimos más de 1 tonelada de basura al mes y la arrojamos a través del Motagua al Océano Atlántico. Además de eso, bueno, hay que decir que el Motagua pasa por 95 municipios, pero yo lo que estoy proponiendo es geolocalizar todas las entradas de basura que tiene el río para clausurarlas y monitorearlas, y eso significa una colaboración con todas esas 95 municipalidades, no solo con las del departamento de Izabal, que sería Morales, Amates y Puerto Barrios, pero además, para poder ayudar en realidad a la población que vive en el cauce del Motagua, hay que evitar las inundaciones, y las inundaciones no se evitan solo con una borda, se evitan recuperando toda la masa verde en la cuenca del río, para que cuando llueve los sedimentos no se vayan al río y éste suba su nivel, y por lo tanto cuando llueve se desborda. Entonces hay que recuperar la masa verde en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer un programa de dragado permanente en época seca. Ahorita estamos casi terminando la época seca y no ha habido dragado. ¿Qué significa eso? No quiero ser ave de mal agüero, pero las comunidades de estos 3 municipios, por el fenómeno del Niño, que significa más calor, por lo tanto más tormentas en el Océano Pacífico, que a pesar de que son el Pacífico llegan hasta acá, vamos a tener una precipitación pluvial muchísimo más grande y muy fuerte. Entonces van a haber inundaciones. Entonces, para los 3 municipios como el Estor, Livingston y Puerto Barrios, que la industria del turismo tenga recursos para que quien quiera poner un negocio, o quien quiera agrandar un negocio, o quien quiera hacer negocios de manera distinta, pero dentro de la industria del turismo, tenga apoyo financiero. Eso sí, con intereses blandos, porque se supone que tiene que ser un incentivo del Estado, porque si solo lo deja en el mercado, pues entonces préstamos hay. Uno puede ir al banco y pedir un préstamo, ¿verdad? Sé que como ciudadano de Puerto Barrios se ha proyectado en el rescate del balneario Poza Azul. Ahí he observado fotografías y videos en donde usted ha estado en ese balneario. Cuéntenos qué piensa. Mire, la Poza Azul fue mi primer juguete. Sí. Cuando yo aprendí a nadar cuando tenía 4 o 5 años. No había teléfonos, no había computadoras, no había ni siquiera televisión en Santo Tomás de Castilla. Me acuerdo que para ver una película, los jueves en la noche proyectaban en el club de marineros, ahí adentro de la marina donde trabajaba mi papá, y era la manera que teníamos de ver películas, que era una sensación muy bonita, por cierto, toda la parafernalia de montar el equipo y etcétera. Observarlo pues como niño. Entonces la Poza Azul para mí representa, no sé, es emocional el vínculo que yo tengo con la Poza Azul. Me duele mucho verla como está, y pase lo que pase, yo estoy empecinado en recuperarla. Es realmente lastimero que la hayan abandonado de tal forma, porque ahí como la ve, la Poza Azul tiene más de 100 años de estar aguantando la presión humana, porque la Poza Azul ha estado ahí siempre, o por lo menos la fuente de agua natural, porque la construyó la empresa portuaria 2 o 3 años después de que se inauguró la empresa portuaria, porque no había lugares de recreación. Entonces la empresa hizo ese como embalse, digamos, porque lo que era un nacimiento y un riachuelo que iba hacia el mar. Entonces yo creo que es una cuestión de recuperarla sí o sí, para la gente que no puede pagar una piscina, para recuperar una fuente natural de agua que nos sirve a todos, y yo para curarme emocionalmente de un vínculo que tengo con mi primer juguete de infancia. Un gusto el dialogar con usted, licenciado Danilo Santos. Estamos concluyendo con esta entrevista. Por favor, su mensaje para todos los izabalenses para que asistan este 25 de junio a las urnas. Bueno, estamos viviendo momentos atípicos, como siempre sucede. El nivel de asombro en Guatemala, no solo en temas electorales, sino políticos en general, nos rebasan.
Sin embargo, yo creo que el 25 de junio tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos a través de nuestro voto. Y esa es la invitación. Vaya a votar y vote por las propuestas. Vote por el que le propone soluciones. Vote por el que está pensando en el presente y en el futuro. No votemos solo por la propaganda, no votemos solo por los eslogans, no votemos solo por el volumen de dinero que se tira en las calles. Votemos por las propuestas, votemos por nuestros hijos, por nuestras familias y por el futuro del país. Muchas gracias, licenciado Danilo Santos Salazar, 51 años de edad, candidato a diputado del departamento de Izabal por el partido Voz. Es originario de Santo Tomás de Castilla, así es que un honor haber dialogado con usted. A usted muchas gracias por su amable preferencia. Este 25 de junio, usted es quien decide, su voto cuenta. Soy Mircy Aguirre Pleites, que tenga una bendecida noche de miércoles.